efectivamente, Teuchitlán, qué fácil es echarle la culpa a otros. El ahora famoso rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, a 59 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, se convirtió en noticia mundial y, por tanto, en México, en un tema del cual todos opinan. La derecha, como siempre, para decir que esto es resultado del populismo de AMLO y Claudia, olvidando conscientemente que es resultado de las políticas que sus partidos y ellos votaron y apoyaron en el pasado y de las cuales son directamente responsables. Incluso se enriquecieron gracias a esta política generadora de terror como mecanismo de control social. No quiere decir que no pueden decir nada, pero es claro que como es usual en la derecha y ultraderecha, siempre acusan al contrario de lo que ellos hacen. Amor a la familia, dicen ellos, pero en la práctica orillaron a millones de familias a la miseria, a la pobreza, a convertirse en carne de cañón de la delincuencia organizada de la cual ellos son los patrones. No quiere decir que todo lo que dicen es una mentira, no. Por supuesto que construyen otra verdad histórica con retazos de verdad y montones de mentiras, para acusar al gobierno actual de todos los males del país. Por ejemplo, publican un correo electrónico que Inteligencia Militar envía a sus superiores con el asunto: en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional localizaron una finca con restos humanos y está fechado el 10 de agosto del 2019. Es un dato interesante que nos dice que el ejército, siempre el ejército, sabe qué pasa y no hace nada, porque es cómplice o bien, en el mejor de los casos, es omiso. Lo que no dice la derecha es que Jalisco ha sido gobernado por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, recarga la responsabilidad única y exclusivamente en Morena, partido que sí tiene responsabilidad, pero la derecha se excusa a sí misma al no mencionarse como la fuerza política que siempre ha gobernado ese estado. Quieren decir que la responsabilidad es del gobierno federal, pero el gobierno estatal nunca se enteró de lo que pasaba ahí, cuando las investigaciones, si es que las hubo, correspondían al fuero común. Y siguió la impunidad de todos los delitos que se cometieron ahí durante 5 años y medio más, y hubieran pasado siglos de no ser porque las familias buscadoras tuvieron que ir al lugar y publicar todo lo que encontraron, poniendo en evidencia al gobierno estatal y a la Procuraduría del Estado que no estaba investigando, y a todas las órdenes del gobierno mexicano que tampoco de manera cómplice hicieron algo. Y reventó la bomba mediática. El gobierno federal y los funcionarios de Morena iniciaron el llamado control de daños, es decir, cómo hacer que la responsabilidad no recaiga en ellos, sino en otros. Así vemos a un poco avispado Noroña declarar sin empacho que ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Tal vez, gracias a sus dotes investigadoras extrasensoriales, los zapatos eran una colección bizarra que no tenían nada que ver con personas desaparecidas. No quiere decir que tampoco tengan razón cuando declaran que otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia y señaló una línea de golpeteo, lo cual sí es cierto. Pero ¿por qué no dijo que se debe investigar y sancionar a los responsables? Hubiera sido por lo menos un poco inteligente. El otro acto de control de daños lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum, al viejo estilo prianista, de actuar solo cuando una desgracia de esta magnitud se convierte en un escándalo político y no antes, cuando ya sabía que estas cosas suceden en todos lados. Ella es la comandante suprema de un ejército que sí sabía exactamente qué estaba pasando desde por lo menos agosto de 2019. Y lamentablemente su comunicado sigue la misma línea de liberar de toda responsabilidad al Estado y echarle la culpa al crimen organizado, como un ente independiente del Estado, lo cual hemos visto no es posible. Titula su comunicado Declaración respecto a personas desaparecidas, y ahí comete el primer hierro. Cuando dice personas desaparecidas, elimina de un plumazo o vuelve a desaparecer de manera consciente a todas las víctimas de desaparición forzada, que como ya hemos visto y analizado son miles también. Sigue diciendo y remarcando que el Estado no tiene nada que ver. Usa los mismos conceptos que violan los derechos humanos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Dice, y la voy a citar: para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Cierro la cita. Sin embargo, invisibilizar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no es estar del lado de las víctimas, y menos de la justicia. A veces uno se pregunta si no existe, aunque sea un solo defensor de derechos humanos que trabaje para el gobierno,
que les puede explicar con peras y manzanas qué es una violación a los derechos humanos y qué es un delito. O bien lo saben y conscientemente violan los derechos humanos que dijeron no harían. En dicho documento dice que, y vuelvo a citar, es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Cierro la cita. Nadie le puede decir a la señora presidenta que está hablando de dos cosas diferentes y que invisibilizar la desaparición forzada es otra violación a los derechos humanos que ella está cometiendo. Este tipo de declaraciones solo permiten mayor impunidad y hacen nulas las iniciativas que la presidenta va a realizar, las cuales tendremos que ver con lupa, ya que para zafarse de la responsabilidad están torciendo conceptos y anulando en la práctica el avance de la lucha por el respeto a los derechos humanos. Pero en la próxima reunión de la Comisión Especial de Búsqueda del caso Gabriel Edmundo sabremos si efectivamente el decreto que firma Sheinbaum es real o solo es otro trozo de papel sin valor alguno. Dice que fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas. Veremos si después del desmantelamiento que ha sufrido en este inicio de sexenio se recomponen y les compran algunos escáneres con los cuales puedan realizar un buen trabajo. Por cierto, los escáneres de la Fiscalía son aún más anticuados. Y sobre las iniciativas de reformas que plantea son nada más allá y sí más limitadas que las necesarias para resolver el fenómeno de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares. La iniciativa contempla crear la base única de información forense, la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana. Cabe mencionar que si bien es un avance, desde el 2016 como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada hemos exigido la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense mexicano, que sea el encargado de resguardar todos los registros que son necesarios para realizar la búsqueda e investigación como lo son el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Antemortem Postmortem, así como el Registro Nacional de Restos Mortuarios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes, el cual deberá de estar en estrecha coordinación con las instancias encargadas de realizar la búsqueda y la investigación. Consideramos que es sumamente necesario que a la par de crear estos registros debe contarse con espacios específicos de enterramiento para poder realizar las inhumaciones de manera correcta y con previa identificación de todos los restos que sean exhumados de fosas comunes y clandestinas para poder realizar su posterior identificación. Esta institución que hemos propuesto debe ser autónoma, debido a que en el delito de desaparición forzada participa un agente de Estado. Así que si bien son pequeños pasos los que plantea el gobierno federal, aún no existe la voluntad política de resolver de fondo el fenómeno, tanto de la desaparición forzada como de la desaparición cometida por particulares, que es en números menor a la primera, aunque el gobierno federal quiere ocultar esta realidad y echarle la culpa a otros. Así que, como siempre, no nos queda más que seguir organizados y luchando por la justicia que el mismo gobierno no quiere impartir, la memoria que la derecha no tiene y la verdad que este nuevo gobierno oculta al decir que la desaparición así a secas la comete la delincuencia organizada, invisibilizando y volviendo a desaparecer de manera forzada a los miles de casos que sigue el Estado mexicano sin resolver.